La tarde caía sobre la vecindad. El sol se escondía detrás de las azoteas grises, y las sombras se alargaban como brazos que parecían querer atrapar a cualquiera que se quedara afuera demasiado tiempo. Era un día extraño. No se escuchaban las risas de los niños, ni el típico ruido de las discusiones entre vecinos. Solo un silencio pesado, denso, que hacía vibrar el aire. El chavo jugaba solo, sentado cerca del barril que todos conocían como su refugio. Sus manos sostenían un trompo, pero sus ojos estaban fijos en el suelo, como si escuchara algo que los demás no podían oír. De vez en cuando, volteaba hacia la entrada de la vecindad, donde la luz se volvía más oscura a cada segundo. Don Ramón, recargado en la puerta de su casa, lo observaba con cierta preocupación. «Oye, chavo. ¿Qué tienes? Estás muy callado hoy». El niño levantó la vista lentamente, con un gesto extraño. «Es que siento que alguien me está mirando, pero no sé quién», dijo en un susurro tembloroso. Don Ramón frunció el ceño, pero antes de responder, la voz chillona de doña Florinda lo interrumpió. «Ramón, deje de asustar a ese niño con sus tonterías. Si está raro es porque seguramente no ha comido». Kiko salió detrás de su madre, con una pelota en la mano. «Mami. Yo no quiero jugar con el chavo, tiene cara de espanto. Parece que vio un fantasma». La tensión aumentó. El profesor Girafales apareció justo en ese momento, con un ramo de flores en mano, saludando como siempre. Pero en cuanto vio la expresión del chavo, se quedó inmóvil. El pequeño tenía los labios pálidos y las manos heladas. «Muchacho, ¿qué ocurre?», preguntó con voz seria. El chavo solo murmuró una frase que heló a todos. «No salgan. Ya vienen por mí». Nadie entendió a qué se refería. Un silencio incómodo se apoderó del patio. Incluso el aire parecía haberse detenido. Entonces llegó el señor Barriga, acompañado de Ñoño. Venían a cobrar la renta, pero notaron de inmediato la atmósfera pesada. «¿Qué pasa aquí?», preguntó el hombre, confundido. Antes de que alguien pudiera responder, el chavo soltó la pelota de trompo, que rodó lentamente hasta la entrada de la vecindad. El niño, como en trance, caminó tras ella. Nadie reaccionó a tiempo. Su figura se perdió en la penumbra del pasillo. Y luego, un silencio absoluto. «Chavo», gritó don Ramón, corriendo hacia la salida. Lo siguieron Kiko, Ñoño, el profesor, todos. Pero el callejón estaba vacío. No había rastro del niño. Solo la pelota de trompo tirada en el suelo, girando débilmente como si alguien la hubiera soltado segundos antes. Doña Clotilde apareció en ese momento, sorprendida por el alboroto. «¿Qué pasa? ¿Por qué gritan?». Don Ramón, con la respiración entrecortada, respondió. «El chavo desapareció. Se lo llevaron». El grito resonó en las paredes como un eco macabro. Todos corrieron por las calles cercanas, llamando su nombre, pero lo único que contestaba era el viento frío de la noche. Las casas parecían más oscuras de lo normal, y cada rincón desprendía una sensación enfermiza, como si la vecindad hubiera sido invadida por una presencia invisible. Al caer la noche, regresaron exhaustos, sin resultados. La policía fue llamada, pero tampoco encontró pistas. Ninguna huella, ninguna señal de forcejeo. Nada. El chavo simplemente había desaparecido. Doña Florinda apretaba fuerte la mano de Kiko, temblando. Ñoño lloraba abrazado a su padre. Don Ramón golpeaba con rabia una de las paredes, impotente. Y el profesor Girafales no dejaba de mirar hacia el callejón oscuro, con la certeza de que algo maligno había pasado frente a sus ojos. Y en medio del silencio, un susurro apenas audible recorrió el patio, como si el viento hablara con voz infantil. «Ya vienen por ustedes». Un escalofrío recorrió a todos. El inicio de la pesadilla acababa de comenzar. La policía llegó a la vecindad con linternas y rostros incrédulos. Revisaron cada rincón. El barril del chavo, los techos, las azoteas, hasta los callejones más estrechos que desembocaban en la nada. No encontraron absolutamente nada. Solo un silencio inquietante que parecía reírse de los esfuerzos inútiles de todos. «No hay rastro del niño», dijo uno de los agentes, bajando la linterna. «Eso no es posible», gritó don Ramón, desesperado. No pudo desvanecerse así nada más. Doña Florinda estaba sentada en una silla, con Kiko abrazado a su cintura. El niño temblaba y lloraba.
Mami. ¿Y si ya no regresa? Susurró con miedo. Ella lo apretó con fuerza, pero ni siquiera tuvo palabras de consuelo. La imagen del chavo caminando hacia la oscuridad no dejaba de repetirse en su mente. El profesor Girafales, más serio de lo habitual, habló con tono grave. Esto no tiene explicación lógica. Alguien tuvo que llevárselo, pero ¿cómo lo hizo sin que nadie lo viera? El señor Barriga acariciaba la cabeza de Ñoño, que no paraba de llorar. Yo no entiendo nada. Era un día normal. Y de pronto, esto. Su voz se quebraba con cada palabra. Doña Clotilde, con sus ojos enrojecidos, se arrodilló en medio del patio y comenzó a murmurar. Esto no es humano. Lo siento en mis huesos. Alguien. O algo. Se lo llevó. La noche avanzaba. El viento helado silbaba entre las paredes, como un lamento constante. Cada vez que intentaban dormir, un ruido extraño se escuchaba. Pasos lejanos, un suspiro infantil, el golpeteo de una pelota rebotando en el suelo, aunque no había nadie jugando. La vecindad se convirtió en una prisión de miedo. Los días siguientes, la búsqueda continuó. Volantes con el rostro del chavo fueron pegados en las calles, en mercados y postes de luz. La policía registró orfanatos, callejones y estaciones, pero el resultado era siempre el mismo. Nada. Nadie había visto al niño. Y mientras más tiempo pasaba, más enfermiza se volvía la atmósfera en la vecindad. El barril donde el chavo solía esconderse estaba frío, con un olor extraño, metálico, como sangre vieja. Doña Florinda juraba haber escuchado risitas detrás de su ventana por la madrugada, risitas que sonaban idénticas a las del chavo. Una noche, don Ramón despertó sobresaltado. Juraba haber escuchado que lo llamaban por su nombre con la voz del niño. Se levantó de su cama, salió al patio y vio una silueta pequeña, parada justo en la entrada de la vecindad. Corrió hacia ella, pero cuando llegó, no había nada. Solo la pelota del chavo, cubierta de lodo. Chavo. Respóndeme. Gritaba entre lágrimas, mientras la pelota rodaba lentamente hasta detenerse a sus pies. Los demás vecinos salieron alarmados, pero otra vez no encontraron más que ese juguete maldito. El profesor Girafales, con el rostro desencajado, sentenció. No es una simple desaparición. Esto es un secuestro planeado, calculado. Y quien lo hizo quiere que lo sepamos. El miedo se apoderó de todos. Las noches se volvieron insoportables. El eco de pasos, el llanto apagado de un niño en los pasillos, golpes en las paredes a medianoche. Cada día era un recordatorio cruel de que el chavo estaba cerca, pero al mismo tiempo, imposible de encontrar. Hasta que un nuevo horror llegó. Una semana después, al amanecer, el portón de la vecindad apareció abierto de par en par. En el suelo había un papel arrugado, escrito con tinta roja, que parecía más sangre que tinta. Don Ramón lo recogió temblando, y leyó en voz alta. Ya no lo busquen. Él está viendo lo que ustedes no pueden ver. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Kiko se escondió detrás de su madre, sollozando. Ñoño abrazó con fuerza a su padre, que sudaba frío. Nadie entendía esas palabras, pero todos sentían en lo profundo del pecho que lo peor aún estaba por llegar. La vecindad, antes llena de gritos, juegos y discusiones, se transformó en un sitio fúnebre, como un cementerio donde un secreto macabro esperaba por revelarse. Y entonces, comenzaron a preguntarse en voz baja. ¿Qué le estarán haciendo al chavo? La respuesta llegaría muy pronto. Y sería peor de lo que todos podían imaginar. Pasaron varios días en un silencio que resultaba insoportable. La vecindad se había convertido en un lugar sombrío, sin risas ni discusiones. Cada noche, las sombras parecían alargarse más de lo normal y el aire se volvía irrespirable. Los vecinos ya no podían dormir. El miedo y la tristeza los consumía lentamente. Don Ramón estaba demacrado, con ojeras profundas y mirada perdida. Doña Florinda apenas comía, siempre abrazando a Kiko, que no dejaba de llorar en las madrugadas. El señor Barriga ya no hablaba de la renta. Solo se quedaba sentado junto a Ñoño, en silencio. El profesor Girafales, que solía mostrarse fuerte, ahora parecía quebrarse con facilidad, mientras que doña Clotilde rezaba cada noche, murmurando plegarias entre lágrimas. La desesperación era tal, que algunos ya habían perdido la esperanza de encontrar al chavo con vida.
Hasta que, de repente, una madrugada helada, un golpe fuerte resonó en el portón de la vecindad. Todos despertaron sobresaltados. Kiko gritó asustado, Ñoño se escondió detrás de su padre, y don Ramón tomó valor para abrir la puerta. Lo que vio hizo que su cuerpo entero se paralizara. Allí estaba el chavo. Pero no era el mismo niño. Su cuerpo estaba más delgado, con la ropa sucia y rota. Su rostro estaba cubierto por una venda blanca, manchada de rojo, que le rodeaba los ojos. Don Ramón dio un paso atrás, horrorizado. El niño avanzó lentamente, tambaleándose, hasta quedar en medio del patio. «Chavo», balbuceó doña Florinda, tapando la cara de Kiko contra su pecho. El silencio era insoportable. Solo se escuchaba la respiración agitada del niño y el crujir de sus pasos sobre el suelo. El profesor Girafales se adelantó, temblando, y le preguntó: ¿Qué te hicieron? El chavo levantó sus manos temblorosas. En ellas sostenía un sobre amarillento, sucio, que entregó al profesor. Este lo abrió lentamente, con las manos heladas. Dentro había una carta con una frase escrita en letras torcidas, negras como carbón. «Bienvenido al mundo del SIDA». El papel cayó de sus manos. El eco de esas palabras quedó flotando en el aire, como si fueran un veneno. Don Ramón se arrodilló frente al niño, intentando contener las lágrimas. «Chavo, ¿qué te hicieron? ¿Quién fue?» Pero el chavo no respondió. Solo inclinó la cabeza hacia un lado, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Y entonces, un detalle macabro se reveló. La venda estaba húmeda, y por debajo de ella se deslizaban hilos de sangre seca. Ya no tenía ojos. Se los habían arrancado. Kiko gritó desesperado, escondiéndose aún más en su madre. Ñoño rompió en llanto desgarrador. Doña Clotilde cayó de rodillas, rezando sin parar, con voz quebrada. El profesor Girafales estaba pálido, como si toda la vida se le hubiera drenado en ese instante. El niño permaneció de pie, inmóvil, en medio del patio. Ya no parecía el mismo. Su aura era distinta, enfermiza, como si hubiera regresado con algo dentro de él que no pertenecía a este mundo. Esa noche nadie durmió. Nadie se atrevió a hablar. El chavo permaneció sentado junto a su barril, en silencio absoluto, con la cabeza agachada. De vez en cuando, soltaba una risa apagada, rota, que no parecía humana. Los días siguientes fueron un tormento. El niño no volvió a jugar, ni a reír, ni a pedir comida. Solo se quedaba sentado, con la venda manchada, como esperando algo. Cada tanto, sus labios murmuraban frases incoherentes que helaban la sangre de los vecinos. Ellos me hicieron ver. Allá. En la oscuridad, todo está enfermo. Ya vienen por ustedes también. La vecindad se hundió en un silencio perpetuo. Nadie más se atrevió a mencionar el tema. Nadie más habló de aquel secuestro. Pero la carta seguía allí, guardada en la mesa del profesor Girafales, como una cicatriz escrita con tinta maldita. Bienvenido al mundo del SIDA. El chavo ya no era el mismo. Y todos lo sabían. La vecindad jamás volvió a escuchar risas. Solo un aire pesado, de tristeza y terror, que convirtió aquel lugar en un recuerdo maldito. Y cada vez que alguien pasaba cerca del barril, podía escuchar, aunque tratara de ignorarlo, la risa hueca y apagada de un niño. Una risa que ya no pertenecía al chavo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.